propulsion. Go. EDL phase lead. Go. We have deemed Perseverance ready to execute entry, descent, and landing on her own. Confirmation of entry interface. Perseverance is currently going 5.3 kilometers per second, about 120 kilometers from the surface of Mars. It will start controlling its path to the landing target. Parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. The heat shield has been separated. Perseverance now has radar lock on the ground. The back shell has separated. Skycam maneuver has started, about 20 meters off the surface. Tango Delta, nominal. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Bueno, amigos, vamos a dar paso ahora a esta tercera actividad con Miguel San Martín. Estamos súper contentos. A ver si nos aparece, no sé, ahí tenemos a Miguel San Martín, pero que nos aparezca la imagen de él. Nos mandó este video de una de las misiones últimas en las que participó. Se lo veía a él, así agarrándose. Ahí está Miguel. Bueno, bienvenido. Bienvenido, Miguel. Es una alegría enorme verte en la pantalla gigante. ¿Nos escuchas bien? Ahí está. No sé si nos escucha bien. Hola, hola. 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 Che, Germán. Sí, soy yo. Ahí está. Estamos estableciendo contacto. ¿Llega un poco tarde? Ah, ok. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, estamos acá tratando de hacer posible bien el diálogo. Te vemos perfecto, te vemos con la camisa espectacular. Bien, muy bien. Bueno, ahí veo que me estás escuchando. Perfecto. Bueno, tenemos acá con nosotros, es algo muy especial, contar con un ingeniero argentino que trabaja en la NASA en estas misiones. Es algo muy particular, espero que se anoten muchas preguntas para hacerle, no todos los días podemos hacerlo. Y bueno, Miguel, tal vez una de las cosas que más puede llamar la atención así rápidamente, ¿no? Para hacerte una pregunta inicial, es cómo, conociendo, yo conozco la historia, ¿no? Pero que nos pueda contar un poco, Miguel, cómo pasó alguien de tener un sueño inspirado en las misiones Apolo y Viking, pensar quiero dedicarme a esto, quiero ir a Estados Unidos y trabajar en la NASA, y me dice sí, ok, olvídate, ponete a estudiar y a ver qué conseguís acá en Argentina. Y terminaste haciéndolo, ¿no? Terminaste el secundario, te fuiste a Estados Unidos a estudiar. ¿Cómo fue ese proceso de estudiar, lograr entrar a la NASA? Contanos un poquito, que es como el sueño probablemente de mucha gente y probablemente de algunos de los que están acá. Bueno, sí, te cuento, era el año, me fui en el año 78, terminado el colegio secundario, en el 77 terminé y en el 78 me subí al avión con mi valija, con los sueños adentro y partí para Estados Unidos. No tenía mucha idea cómo iba a ser la cosa. En aquella época
no había internet, así que uno no podía investigar un poco los detalles, ¿no? De cómo iba a ser el proceso, digamos. Había ido al consulado de Estados Unidos donde me orientaron un poco y sabía que el primer paso era ingresar a la universidad. Ese era el primer objetivo, era bien claro, digamos, entrar a una universidad y recibirme después de una universidad de Estados Unidos para poder tener más chances, ¿no es cierto?, de poder trabajar en la NASA. Así que, pero mi primer paso simplemente fue estudiar inglés para pasar el examen de inglés. Mi inglés era no era muy bueno en aquella época. Sabía toda la gramática, eso era todo lo que se enseñaba en el colegio, pero no te enseñaban a hablar o a escuchar. Así que fue un proceso bastante difícil. Y te fuiste y bueno, solo. Vos me contaste que tuviste el apoyo de tu familia, pero te fuiste solo teniendo 18, 19 años. Exactamente, así que me fui solo, apoyado por toda mi familia, en particular mi padre. Mi madre obviamente no estaba muy contenta. Y yo iba, honestamente, yo había tenido una infancia y una juventud feliz en Argentina, y lo único que tenía que hacer era estudiar, así que tampoco sabía mucho cómo sobrevivir, digamos. Había estado demasiado protegido, ¿no es cierto? Creo que era algo bastante común en aquella época, no sé, hoy en día. Así que tuve que aprender a hacer todo, digamos, ¿no es cierto? Y hacerlo en otro idioma y con otra cultura. Y eso fue durísimo, el desarraigo fue brutal, no se lo recomiendo a nadie. Y bueno, y las comunicaciones no eran muy buenas, hablábamos una vez por semana, cortito porque era muy caro, y después se escribían cartas. En aquella época todavía escribíamos cartas. Qué bárbaro. Así que así fue la cuestión. Y bueno, siempre fue un paso, digamos, concentrarse en el próximo paso. Así que el primer paso era ingresar a la universidad. Mi primer intento para ingresar a Cornell, donde estaba estudiando inglés, fue fallido porque apliqué a una sola universidad y acá se aplican en varias y en algunas te aceptan, pero yo era no sabía cómo funcionaba el sistema, así que cuando no me aceptaron en Cornell, que era donde yo estaba estudiando inglés, ya pensé que ya prácticamente pensé que se me terminaba la aventura, pero me enteré de que había una universidad, el Syracuse, que estaba cerca de Ithaca, donde queda Cornell, así que me subí al autobús y me presenté ahí a la Universidad de Syracuse con todos mis papeles y les pedí les rogué que me aceptaran, y bueno, me aceptaron. Y la idea era que si me iba bien, después transferirme a una universidad mejor. Pero ahí, una vez que entré a la universidad y hice de amigos, la mayoría latinos, así que tampoco ayudaba mucho el idioma, y me iba muy bien, porque venía con una muy buena formación del colegio secundario, el colegio industrial, que fue excelente y me preparó muy bien, el Pío Nono, escuela de electrónica. Así que sacaba muy buenas notas, así que en ese momento tenía la opción de transferirme a una universidad mejor o quedarme ahí y seguir sacando buenas notas para poder ingresar después para el máster a una universidad mejor. Y así fue. Y ahí fue donde entraste en el MIT. Ahí fue donde entré al MIT. Apliqué al MIT, a Stanford, a Carnegie Mellon, y me aceptaron en todas, y menos Purdue, que era la que menos tenía interés de ir, fue la única que no me aceptó. Pero cuando me aceptaron en el MIT, ahí seguro me fui derecho, porque ahí donde habían hecho el sistema de guiado, navegación y control del proyecto Apolo. Así que quería estudiar con los que habían hecho ese trabajo, eran los profesores. Así que fue una decisión bastante fácil, y para ahí arranqué, digamos. Y una vez que uno estudia en el MIT, se te abren las puertas. Las compañías privadas van a entrevistar futuros candidatos, y también los laboratorios como la NASA, digamos. Así que cuando se presentó el Jet Propulsion Laboratory, que yo ya conocía a través de Viking, ahí me puse
el traje con corbata y bueno, me presenté y me llevaron a hacer más encuestas a California, que era la otra punta del país, y después me ofrecieron un trabajo. Así que Pero ese fue... lo estás contando así, como con cierta, parece que fuera fácil, pero fueron un montón de años, ¿no? Lo que pasaron Fueron entre un que montón llegaste. de años, así que fueron 7 años de estudios universitarios, pero nuevamente, para mí siempre yo tenía un objetivo inmediato, digamos, que era estudiar. A mí me gusta estudiar, así que en ese sentido no tenía ningún problema, pero siempre, digamos, Estados Unidos es un país donde se te dan las oportunidades y tenés las condiciones y haces el sacrificio necesario, digamos, y es un país que te recibe con digamos, las puertas abiertas, digamos, si tenés las condiciones, punto. No les interesa dónde vinís, si tenés acento, no tenés acento. En ese sentido, te diría que si bien fue difícil y mucho sacrificio, al mismo tiempo no tanto en ese sentido, ¿no? Porque siempre, digamos, si yo hubiera apuntado a hacer algo donde yo no tenía las condiciones, hubiera sido imposible. Pero apunté a algo y a mí me gustaba y yo sabía que lo podía hacer. Miguel, Así que eso... Ujú. perdón, acá está Ingrid. Hola. ¿Cuál es la Hola. diferencia entre lo que vos te imaginaste que ibas a hacer y lo que empezaste a hacer efectivamente? Bueno, es decir, yo no sabía exactamente, uno veía por los, digamos, los documentales o lo que leía en los diarios, lo que era una misión, digamos, diseñar una nave robótica que explora el espacio, y uno se hacía muchas fantasías de que sería muy divertido y que, digamos, el reto intelectual era algo que me apasionaba, ¿no es cierto? Pero no sabía si iba a ser bueno Claro. o si iba a ser divertido, ¿no es cierto? Y si iba a poder contribuir o no. En ese sentido, yo venía con muchas inseguridades y muchas expectativas, y te digo que la verdad que cuando llegué al JPL, llegué en un momento malo, porque ya estaban terminando una misión de diseñar una nave espacial muy grande, Galileo, que fue a explorar Júpiter. Así que no había una misión importante que se empezaba a hacer, digamos, ¿no? Así que tuve un poco que durante unos años estuve medio desorientado y preguntándome si había hecho la Claro. elección correcta después de tantos años de sacrificio. Y después apareció una misión, mi primera misión grande, que fue Cassini, que fue una misión para orbitar Saturno. Y eso sí que era una misión verdadera, y ahí tuve un rol, digamos. Y incluso en esa misión en sí misma también me resultó un poco, no había satisfecho mis expectativas, porque era una misión, eran 2.000 millones de dólares de los años 90, ¿no? Así que hagan el cálculo ahora. Y era muy burocrática, estaba muy comportamentalizada, así que vos hacías tal cosa y se lo dabas al otro, y el otro si hacías los algoritmos matemáticos, los documentabas en inglés y con fórmulas, se lo dabas a la gente de software que lo convertía en software, y después había otro que lo probaba y otro que volaba la nave espacial. Así que no era tan divertida la cosa, y ahí es donde mi primer suerte, digamos, en mi carrera fue el Mars Pathfinder, que era una misión de muy bajo costo. Era más que nada un experimento para ver si la NASA, si podíamos volver a hacer las misiones en formas más baratas y con más agilidad, digamos, ¿no es cierto? Y la idea era aterrizar en Marte, que no se hacía desde Viking. Es decir, que yo vi Viking desde la Argentina desde chico, y la próxima misión para aterrizar en Marte fue la que a mí me tocó ser parte. Y lo bueno y en que ese punto, Miguel, contanos cuál es tu tarea en las misiones. En la Pathfinder, después estás en la Perseverance. ¿Cuál es tu lugar en ese equipo? Vos me hablaste justamente que ahí lograron algo que fue trabajar desde la creatividad, ¿no? Que era con mucho menos presupuesto, pero obligados a encontrar alternativas para justamente lograr el objetivo. ¿En qué área estás trabajando vos ahí? Sí, mi área que yo me especialicé en el MIT es guiado, navegación y control, que digamos es un poco matemática aplicada, digamos, al problema de la navegación
de vehículos espaciales, ¿no es cierto? Es la misma parte una de las ramas es lo que Newton y todos los científicos de aquella época para poder describir cómo se mueven los astros, cómo se mueven los planetas, ¿no es cierto? Así que es la misma matemática para saber cómo es la trayectoria de una nave espacial y después poder modificar la trayectoria para ir desde la Tierra a Marte, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso también requiere, por ejemplo, también determinar la orientación del vehículo en un sistema de coordenadas. Nosotros utilizamos las estrellas, ¿no es cierto? Es decir, para podernos orientar en el espacio, porque no podés utilizar el campo magnético, el norte y el sur no existe. Existe Canopus o Sirio, es decir, las estrellas, lo cual tiene para mí una cierta poesía, ¿no es cierto? Porque mi padre él me enseñaba las estrellas ahí en la Patagonia, en la chacra que teníamos, porque él era ingeniero civil, que estudió en los años 30, es decir, y en aquella época no había GPS, así que cuando decía caminos en la Patagonia, utilizaban las estrellas para poder determinar su lugar, digamos, su orientación, y en dónde se encontraban, ¿no es cierto?, para trazar las rutas en la Patagonia. Así que a él había tocado estudiar todo eso también, así que él me enseñaba todas las estrellas. Y bueno, y ahora me encontraba haciendo lo mismo, pero para misiones espaciales que iban a Marte, digamos. Eran útiles. Una pregunta, ¿cuánto hay de estas expediciones relacionado con la posibilidad de que nosotros, seres humanos, habitemos esos espacios o de exploración fuera de la posibilidad de habitar? Es decir, esas misiones están más relacionadas con el agotamiento de nuestro propio mundo, entonces la posibilidad de mudarnos de planeta, o con la expansión en términos tecnológicos. Bueno, la NASA, digamos, está básicamente dividida en dos partes, digamos, ¿no es cierto? Es decir, tiene diferentes directorios, es decir, tiene un headquarters en Washington, ¿no?, donde está toda la parte estructural, digamos, del management de la NASA, y tiene un directorio que se encarga de ciencia pura, ¿no es cierto? Y otro directorio que es robótica, ¿no es cierto? 100% robótica prácticamente. Y el otro directorio se encarga de la parte tripulada, ¿no es cierto?, de mandar astronautas a diferentes destinos, por ejemplo, la estación espacial, y ahora emprender digamos, el retorno a la Luna con seres humanos, ¿no es cierto? Yo vivo en la parte que es robótica científica, ¿no es cierto? Y el objetivo ese de esas personas, simplemente de nuestro trabajo, es entender a la naturaleza, que es la ciencia, ¿no es cierto? Determinar por ejemplo, cómo comenzó el universo, ¿no es cierto? El Big Bang, cómo fueron esos primeros segundos, y después cómo se generaron los sistemas, las estrellas y los sistemas planetarios, y bueno, y poder determinar digamos, todas esas respuestas de cómo llegamos aquí y cómo evolucionó el universo. Digamos, es parte de esa rama de la NASA, incluyendo si estamos solos en el universo, es decir, saber si, por ejemplo, la vida es un fenómeno puramente terrestre, una coincidencia cósmica que se dio solamente en la Tierra, porque todo tiene que darse perfectamente para que surja la vida en la Tierra, o, por ejemplo, en Marte ocurrió lo mismo, porque en Marte, en la época que surgió la vida en la Tierra, Marte era muy parecida, las condiciones eran muy parecidas, era un planeta húmedo y cálido. Así que esa es la parte puramente científica, no tiene ningún otro objetivo que entender el universo, digamos, ¿no es cierto? Si eso mejora nuestras vidas diario a diario, está buenísimo. Si eso va a resultar en algún día poder explorar, transportarnos y vivir en otros lugares, también está buenísimo, pero no es el objetivo directo, ¿no? Es como un byproduct, ¿no? Y después la parte de exploración, que es la parte humana, digamos, es un poco ese instinto que tenemos los seres humanos de ir digamos, a explorar las fronteras. Nunca sabemos exactamente para qué, digamos, pero es una necesidad que tenemos como especie, ¿no es cierto? O sea, fueron los que se aventuraron a venir de Europa a las Américas,
¿no es cierto? Y bueno, ¿dónde nos va a llevar eso y con qué motivo? Nunca se sabe, ¿no es cierto? Pero obviamente uno de ellos es, ¿no es cierto?, dar otras opciones si pasa algo catastrófico en nuestro planeta. Tenemos digamos, ¿no es cierto? tenemos backup. Tenemos un Exacto, backup. pero no es que todos los días la NASA tenga un plan para eso, digamos. Es como que vayamos para allá, Claro. ¿no es cierto? Empecemos a aprender a vivir, digamos, por ejemplo, de los materiales lunares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque eso va a ser útil si algún día no tenemos que ir a Marte. Y bueno, y después en Marte veremos una vez que llegamos ahí cuándo se podrá poner una colonia, digamos, y para qué. Y bueno, no sabemos. Parte será para investigar el lugar, Claro. como las estaciones científicas que uno manda a la Antártida, por Sí, ejemplo, sí. sería lo primero que haríamos. Es espectacular ya escucharte hablar de todas estas cosas para nosotros que tampoco sabemos para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, cuando nos tomamos el colectivo, ustedes que vinieron acá, no sé por qué vinieron acá, ¿no? Son preguntas filosóficas de filosofía cotidiana, ¿no? Pero también de grandes temas de la humanidad, que es un poco lo que nos convoca. En ese punto, hoy es un día especial, finalmente, porque el lunes pasado no se pudo hacer el lanzamiento. Va a ser en unas pocas horas, me imagino que debes tener todo preparado para ver si sale bien esta vez. ¿Podrías contarnos cómo es el proceso que se viene con esta nueva vuelta de la NASA a la Luna, que está pensada, así lo entiendo, ¿no? Obviamente tendrá el valor propio de asentarse y quedarse en la Luna, pero como una primera etapa de una misión más ambiciosa a Marte, ¿no? ¿Cómo sería esto? Exacto. Sí, bueno, en primer lugar, aclaración, ya se canceló el No. despegue de hoy, sí, por un problema de una pérdida de hidrógeno. No nos Así enteramos porque estamos encapsulados acá. Claro. Claro, me Ok. imaginé. Tenemos información de primera mano. además. Sí, muy bien. Y intentarán de vuelta el lunes o el martes. Y si eso no funciona, lo tiene que traer el vehículo de vuelta el hangar ese donde lo ensamblaron, digamos, las últimas partes. Sí, el proceso que se inicia ahora, digamos, es el retorno tripulado a la Luna. Pero la gente siempre me pregunta, ¿por qué no volvimos antes? Y la historia es la siguiente, ¿no es cierto? El proyecto Apolo, ¿no es cierto?, no es ningún secreto, digamos, no, nadie intenta ocultarlo, de que fue simplemente un episodio de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, donde la Unión Soviética y Estados Unidos o Occidente, digamos, se disputaban la primacía espacial como para probar de que nuestro sistema de vida era superior al sistema de vida en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Así que era una lucha, digamos, para probar de digamos, que estas sociedades libres podían generar, digamos, la vitalidad y la creatividad y el dinamismo para poner un ser humano en la Luna. Punto, ¿no es cierto? Eso fue el gran discurso de Kennedy, que si no lo han escuchado, lo tienen que escuchar porque realmente es fantástico, ¿no es cierto? Y justamente él utiliza esas palabras, ¿no es cierto?, de por qué escalamos una montaña. Y la escalamos a la montaña porque está ahí. Si está ahí hay que escalarla, punto. ¿No es cierto? Y bueno, una vez que Neil Armstrong aterriza y pone la bandera de Estados Unidos, digamos, el proyecto Apolo, que era carísimo, ¿no es cierto? Era un porcentaje enorme del gasto público de Estados Unidos, digamos, empieza a morir porque había cumplido su objetivo principal, ¿no es cierto? Así que se hicieron 6 misiones que bajaron a la Luna y ahí se cortó. También parte fue de haber tenido un fracaso, ¿no es cierto? Y que se hubieran muerto astronautas, hubiera un poco opacado, digamos, esa historia feliz de Apolo, ¿no es cierto? Así que eso se terminó y después esperábamos que haya digamos, un breakthrough, digamos, en la tecnología para volver a la Luna no sea tan caro, digamos, ¿no? Porque hubiera requerido el mismo esfuerzo anterior. Y bueno, los años han pasado y bueno, ahora ya era hora de volver, pero la idea ahora es volver con un sistema que se sostenga económicamente, es decir, que se pueda seguir
yendo a la Luna, ¿no es cierto?, haciendo misiones siempre nuevas y con un presupuesto que no sea mucho más alto que el que tiene la NASA hoy en día, lo cual requiere, digamos, innovaciones técnicas, pero también innovaciones en el tema de cómo se dan esos contratos, ¿no es cierto? Es decir, que si bien el SLS, que es el cohete que iba a salir hoy con la cápsula, se hizo de la vieja manera, ¿no es cierto?, que siempre fue como en el proyecto Apolo, donde la NASA hace una licitación y trabaja con las empresas privadas. Así que en ese sentido la gente cree que Elon Musk, que es la primera vez que trabajamos las empresas privadas, pero no, nunca fue así. La parte tripulada siempre se hace el diseño en la NASA, pero después se hace una licitación para convertir ese diseño en un vehículo con la industria privada, ¿no es cierto? Y son contratos cost plus, ¿no es cierto? Es decir, que porque no se sabe cuál es el costo, así que por lo general lleva más tiempo y todo cuesta mucho más, digamos, que es un problema. ¿Y qué fue NASA... entonces lo que cambió? Yo sé, porque hablé con vos, pero me parece interesante que nos cuentes eso, ¿no? Porque vos ves en Elon Musk precisamente una metodología, una manera de llevar estos proyectos que tiene algo, sí, de innovador y que ha hecho posible que estos viajes se hagan recurrentemente, ¿no? ¿Qué es lo que él introduce? Lo que él introduce, en primer lugar, ¿no es cierto? Esto fue un breakthrough de la NASA, en cierto modo, ¿no es cierto? Unos pocos ahí de personas que estaban en Washington, cuando se pierde el segundo Shuttle Challenge, el Columbia, ¿no es cierto? La idea era parar el Space Shuttle, digamos, retirarlo después de unas misiones más, ¿no es cierto? Y justamente volver a la Luna, pero se necesitaba poder seguir transportando astronautas y carga a la estación espacial. Entonces, la NASA decide que, bueno, busquemos opciones en la actividad privada para seguir reaprovisionando la estación espacial mientras la NASA se dedica a ir a explorar otros lugares, ¿no es cierto? Porque la estación espacial ya estaba hecha y no se podía cerrar, digamos, porque eran acuerdos internacionales y además que tenía mucho para dar. Entonces, eso abrió la puerta para que la NASA experimente con estas nuevas formas de hacer las cosas, donde en vez de poner hacer un diseño y después poner una licitación, la NASA pone una licitación para un servicio de carga. Dice, nosotros queremos llevar tanta carga de la Tierra a la estación espacial. Las compañías privadas ofrezcan el cohete y la nave espacial, es el diseño de ellos, y la NASA simplemente le paga el flete, ¿no es cierto? Entonces eso, y entre paréntesis, la compañía privada tiene que poner parte del funding, ¿no es cierto? Y pueden tener otros customers. Incluso la NASA le dice, no, a nosotros nos conviene que ustedes tengan otros customers para que sea económico la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el principio fue carga nada más, cosa de que no tener problemas de la seguridad de los astronautas. Claro. Y eso, digamos, uno de los dos contratos lo ganó Elon Musk y él ya estaba prácticamente quebrado en ese momento, pero este contrato le dio, digamos, el dinero, los recursos para desarrollar esa nave espacial, ¿no es cierto? Ahora, del lado de él, digamos, él es un ingeniero excelente, tipo brillante, ¿no? Estamos hablando de esos que aparecen una vez cada mucho tiempo, un Steve Jobs, digamos, ¿no es cierto? Y él, digamos, tiene lo que nosotros no tenemos. Nosotros somos una burocracia, ¿no es cierto? Él es el jefe y él puede decir lo que él quiere y se hace, ¿no es cierto? Hay una pregunta, perdón. No, hay una pregunta que me está dando vueltas y que supongo que gran parte de la gente que está escuchando la está pensando, y es, en toda esta organización social donde unos ponen el software, otros ponen el hardware, hay una fantasía de poblar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes serían esos pobladores? ¿Cómo se imaginan esa sociedad en esta nueva superficie? Nos imaginamos justamente que gente como Elon Musk, que tiene mucha plata, otra vez volvemos al tema de, bueno,
bueno, estas nuevas sociedades estarían formadas por élites económicas. ¿Quiénes serían los que formarían estas sociedades? Yo creo que va a depender mucho de la tecnología, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy en día ya hay un turismo espacial, ¿no? Bien. Es decir, la gente puede pagar y ir al espacio. Cualquiera que tenga, no sé, no me acuerdo cuánto sale, $10 millones por asiento. Un vuelto. No son muchos. Puede viajar, porque ese es el costo. Lamentablemente, el día de hoy, digamos, la tecnología es tal cual, que es el costo de un lanzamiento, lo tenés que dividir por 4 asientos y es el número que te da, digamos. Claro, y una azafata, y una azafata que asista. y bueno, pero Elon Musk, justamente, él es un poco, si vos, la idea, ¿no es cierto? Y tal vez the hope, como se dice, la esperanza es de que aún con un mercado así, digamos, de gente millonaria, digamos, eso traiga recursos que le permite invertir y mejorar la tecnología, claro, ¿no es cierto? De la misma forma que al principio los viajes en avión también era para una cierta élite, ¿no es cierto? Y lo fueron por muchos años, claro, no tan élite, digamos, pero yo me acuerdo de chico. Sí, no cualquiera podía viajar en avión. No todos viajaban y era un gran lujo. Y hoy en día, digamos, cualquiera prácticamente puede viajar. Así que la esperanza es que ocurra eso, digamos. Y eso va a requerir, digamos, ciertos breakthroughs, como que. Y Elon Musk está a la cabeza de eso. Porque él, digamos, volviendo a la pregunta, ¿no? O sea, lo que él está haciendo con SpaceX es que empezó, digamos, hace poco, digamos, hace 10 años, 15 años. Es increíble lo que ha logrado. Por un lado, digamos, él es un Henry Ford, ¿no es cierto? Es decir, él volvió al modelo Henry Ford, digamos, donde Henry Ford, él te hacía de los neumáticos hasta el acero del auto y salía el auto por otro lado, digamos. Es decir, controlaba toda la línea de producción. Elon Musk hace lo mismo. Él, digamos, los motores cohetes, los instrumentos de navegación, el cohete en sí mismo, la cápsula, lo hace todo. Y todo en un solo galpón, acá en Hawthorne, en Los Ángeles, es una cosa increíble. Y entonces él controla todos los costos, ¿no es cierto? Y es también muy hábil en el sentido de que ha estandarizado todos los motores, es decir, todos los cohetes que hace utilizan los mismos motores. Y eso hace unas economías, digamos, ¿no es cierto?, de producción muy buenas que la NASA no lo puede hacer, claro, ¿no es cierto?, porque no podemos hacer esa visión integrada como hace él. Porque, claro, porque es un empresario. Tenemos que pasar por el Congreso, claro, cada vez que queremos hacer algo. Entonces, eso por un lado, eso le ha permitido bajar los costos dramáticamente, y después él se dio cuenta que no podés tirar a un cohete, eso lo sabíamos siempre, ¿no es cierto? Cada vez que usas un cohete va a parar todo al agua, todo chatarra, ¿no es cierto? Entonces, él se dedicó, digamos, primero a recuperar la primera etapa, lo cual el Space Shuttle intentó hacer lo mismo, pero no resultó ser económico, ¿no es cierto? Es decir, era más costoso reparar, digamos, ese vehículo para despegar de vuelta que hacerlo de nuevo prácticamente. Es decir, que el intento de reuso ya se había hecho antes, había fracasado, pero él intenta nuevamente, todo el mundo le dice no va a andar, pero él insiste, ¿no es cierto? Y bueno, recupera esas primeras etapas, ¿no es cierto? Y las pone en funcionamiento ahora en pocas semanas. Vos me contaste que vos tampoco lo veías que fuera a funcionar, ¿no? Que era como era tan tampoco innovador la idea, parecía que era medio alocada, y un poco me decías, ese arrojo es lo que le da también la posición que tiene hoy, ¿no? Exactamente. Sí, justamente me acuerdo que en ese momento, cuando ellos anuncian este plan de recuperar la primera etapa, todas las compañías nacionales y privadas del mundo, Rusia, Europa, Estados Unidos, dijeron no va a andar. Y ahora están corriendo como locos tratando de catch up con Elon Musk. Así que es una cosa increíble. Un tipo que hasta hace poco no sabía lo que era un cohete, claro, digamos. Pero
obviamente muy hábil, pero también con los Un recursos de visionario, Estados Unidos, claro. y con inversores, digamos, que son capaces de apostar en esas cosas, ¿no es cierto? Incluso la NASA también apostó en eso. Bueno, yo Así pensaba una cosa en relación a si esos viajes están enfocados a incentivar el turismo, es decir, de gente que vive en la Tierra, viaja a Marte, se toma unas vacaciones y vuelve, o más bien son viajes que tienden a sentar una colonia, y en ese sentido también si hay posibilidad de cultivo, por ejemplo, de alimentos, es decir, si se puede pensar en una economía autosustentable dentro de territorios extraterrestres. Sí, totalmente. Sí, eso es algo que se estudia, la NASA lo estudia, tiene muchos esfuerzos, digamos, justamente eso es serio y es algo que digamos, que estamos todos de acuerdo que para poder tener una colonia en Marte definitivamente tenés que poder vivir de los materiales marcianos, incluyendo, digamos, los comestibles. Así que eso no es ciencia ficción, la NASA... Es posible, están estudiando eso. Están estudiando eso, por ejemplo, en la estación espacial tienen cultivos, por ejemplo, para saber cómo esos cultivos se adaptan sin la gravidez, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la presencia de radiación. Justamente el SLS va a llevar varios CubeSats y varios experimentos en este viaje que tenía que haber salido hoy. Sí. Y lleva semillas para ver cómo las semillas y cómo se llama, levadura lleva, porque aparentemente la levadura también es un buen, pueden estudiar cómo influencia la radiación digamos, a futuros cultivos, digamos. Así que eso es totalmente serio. Eso no significa que tengamos un plan, tal día vamos a colonizar Marte, digamos, pero Elon Musk sí lo tiene. Bien. Esas fechas son reales, porque él tira cifras así como que en 10 años va a haber 100.000 personas en Marte. ¿Cómo lo ves vos hoy? Ojo que para que no me acuerdo qué día es. Hoy es 3 de septiembre del 22. Jugátela. ¿Cómo ves hoy ese tipo de predicciones? Y yo no apostaría, pero él, es decir, lo que pasa con Elon Musk, ¿no es cierto? Que si vos no ves digamos, lo que hizo en los últimos 10 años y escuchás lo que dice hoy, digamos, te venís, imagínate que es la primera vez que prendés la televisión y lo ves a él hablar sobre estos planes, dirías, este tipo está loco, es un charlatán, y cambiás de canal, digamos, en los 2 segundos, ¿no es cierto? Pero después cuando te das cuenta de todo lo que prometió y lo que hizo, ¿no es cierto? Entonces te hace pensar, a lo mejor nuevamente es uno el que no tiene la visión para poder entender la visión de él, ¿no es cierto? Así que a uno lo hace dudar, ¿no es cierto? Claro que él mismo también siempre apunta muy alto y le pega un poco más bajo, pero como apunta tan alto, cuando le pega bajo, igual le pega mucho más alto que el resto, digamos. Así que en ese sentido, probablemente se equivoque en el número y los años, pero igual, mira, si él, olvídate la colonización, si él puede aterrizar un astronauta en Marte para principios o fines de esta década, como él dice, eso va a ser un logro impresionante, porque en Marte, mandar un astronauta a Marte y traerlo de vuelta es 100 veces más difícil que mandarlo a la Luna, y hoy en día la NASA no tenemos todos los pedazos de la tecnología, incluso el tema de la radiación, digamos, ¿no es cierto? ¿Hay una dependencia de la NASA respecto de Musk? Sí, ahora sí, porque por ejemplo, volviendo al tema de la vuelta a la Luna, si bien el cohete que lleva a los astronautas, que va a salir, digamos, en este momento es una misión robótica, ¿no es cierto?, con una cápsula con maniquíes, digamos, no tiene astronautas. La próxima misión en 2 años va a ser prácticamente la misma misión, pero con astronautas. Y después la próxima, Artemis 3, que sería para el 2025, como más temprano, va a llevar a los astronautas, se va a poner en órbita a la Luna, y después una nave de Elon Musk va a aterrizar a los astronautas, digamos, va a ir a buscar la nave, digamos, en forma sin tripulación a los astronautas
en la órbita lunar, aterrizarlos en la Luna, hacer toda la misión y después volver a despegar y acoplarse con Orion y volver a la Tierra. Es decir, que es mixto, digamos, es una mezcla de Old NASA and New NASA, digamos. Y este servicio de transportar astronautas desde la órbita lunar a la Luna y de vuelta se hizo con la misma modalidad que se hicieron que están haciendo ahora la cuestión de carga y astronautas a la estación espacial. Es decir, que la NASA puso una licitación para un servicio de transporte de astronautas. Y cada compañía podían hacer el diseño que ellos querían. Y Elon Musk propuso Starship, que es la nave espacial que está construyendo para Marte. Así que multiuso. Como que le queda re grande, claro, para lo que necesitaba la Luna, porque va a aterrizar una nave espacial de 10 pisos en la Luna. Claro. Tiene hasta un ascensor para bajar los astronautas. Así que es una cosa, comparado con la competencia, ¿no es cierto?, que era más parecido al módulo lunar del Apolo, es realmente, te vuela la cabeza, digamos, pero el sistema de él requiere 10 lanzamientos para cargar combustible, porque la nave espacial no puede salir con todo el combustible, así que tiene que hacer 10 despegues. Así que para hacer lo que hizo Neil Armstrong, que era un solo despegue del Saturno V, acá se va a requerir más de 10 despegues de un Starship para reaprovisionar de combustible a la nave que después vuelve, que va a ir a la Luna a recoger a los astronautas. Es decir que para poder hacer que eso sea económico, todo el cohete tiene que recuperarse, ¿no es cierto? Incluso la segunda etapa, lo cual es lo que le llama Starship, lo cual es mucho más difícil que la primera etapa. ¿Cómo? Que eso es lo que puede solo hacer más con sus cohetes reutilizables. Exacto. Y él quiere, el objetivo de él, que por ahí le pifia por un 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto será ese número? Es bajar, es que cada vuelo de estos para reaprovisionar, ¿no es cierto? Si tenés que hacer 10 viajes para reaprovisionar un solo viaje, tiene que ser barato cada viaje. Es en el orden de $10 millones. Cada viaje. El despegue del SLS, ¿no es cierto?, que iba a ser hoy, son $2.000 millones. Así que son más de 100 veces más barato la cuestión. Claro. Miguel, así que por eso que a uno le cuesta tanto. A mí me encantaría que él tenga éxito, porque nuestro mundo de exploración espacial sería una explosión, digamos, claro. Si los costos bajan por 100 veces, imagínate todo lo que podríamos hacer. El espacio ahora sería, digamos, todos los países podrían participar y mandar misiones, incluso tripuladas, digamos, claro, a la Luna. La Argentina lo podría hacer, estaría dentro de las posibilidades y no simplemente de algunos países como China, Rusia, Europa y Estados Unidos. Miguel, ¿a vos te gustaría viajar, formar parte de la tripulación que llegue a Marte? Sí. ¿O a la Luna? Empecemos por la Luna. O a la Luna, tal vez, mira, a mí siempre me gustó el diseño del vehículo. Sí, obviamente a uno le gustaría, digamos, pero no es lo que yo soy, lo que yo sería bueno. Los astronautas son personas, digamos, muy especiales, ¿no es cierto?, para vivir en condiciones muy difíciles, ¿no es cierto?, y con habilidades. Mis profesores del MIT, que les había tocado entrenar a los astronautas que fueron a la Luna, me comentaban de que cuando los entrenaban, ¿no es cierto?, que iban allá al MIT, ahí en Cambridge, Massachusetts, al lado de Boston, y tenían computadoras y todo, digamos, un mock-up, digamos, de la nave espacial, y que los astronautas al poco tiempo podían manejar los tableros con todos esos botones más rápido que lo que los habían diseñado. Así que son tipos muy especiales con unos reflejos increíbles. Así que, bueno, definitivamente no como astronauta tipo de la NASA, porque me estrellaría a los 10 minutos, pero, digamos, de pasajero estaría bueno, digamos. Pero, digamos, son solo 10 millones. Son solo 10 millones, lo tenés que juntar. Acá no llegamos nunca. En cuotas, pero acá no se puede pagar en cuotas. Sí. Una pregunta más, vamos a ir como cerrando nuestras preguntas porque tenemos un montón de gente acá que tiene ganas seguramente de preguntarte cosas. Suponiendo que todo esto que estamos hablando, en realidad yo tengo muchas preguntas. Sé que
Esa se la preguntan ustedes si quieren, pero él lo conoció a Musk y queda pendiente si quieren preguntarle cómo fue esa entrevista. Pero suponiendo que él logra y que ustedes logran, no sé si vos vas a estar en esas misiones próximas, el desafío de llegar a Marte, ¿no? Y suponiendo que logran llevar, no digamos 100.000, pero que lleven 500 científicos a Marte, ¿hay planes? O sea, imaginemos eso. ¿Cómo se organizaría esa sociedad? ¿Hay equipos de la NASA que están pensando la parte ético-política de organización social de esas primeras colonias? No, yo tal vez haya alguien que lo esté estudiando así tipo muy, digamos, académicamente, pero no los planes no están en los planes de la NASA que yo sepa, digamos, simplemente porque hay tantos otros problemas que resolver antes, ¿no es cierto? Que ese sería un gran problema para tener, digamos, ¿no es cierto? Saber a quién mandamos, ¿no es cierto? ¿Quién gobierna? Claro, ¿con qué sistema de gobierno se arma lo mismo? Es una democracia, son 1.000. ¿Qué tipo de economía? Se puede organizar de otra manera que 20, 40 millones. Claro, claro. Y las cosas que sí se estudian mucho son las, digamos, las condiciones para que el ser humano pueda, digamos, operar efectivamente, no solamente en lo, digamos, en lo físico, pero también en la mente, digamos, ¿no es cierto? Contratan, por ejemplo, arquitectos, eligen los colores, un montón de cosas para que, porque hay problemas, y ha habido problemas, por ejemplo, esto no se publicita mucho, pero hubo sublevaciones espaciales donde los astronautas queremos escuchar eso. Cortaron la señal a la Tierra, dicen, con usted no hablamos por no sé tantos días, basta. No ¿Y cuáles fueron más. las razones de las sublevaciones? Y porque los tenían, en primer lugar, viste, tienen todos los sensores, eso, así que los tienen todos medidos. A las personas no pueden estornudar sin que se enteren todo el mundo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, como el costo de llevar a un astronauta al espacio es tan alto, lo llenás de tareas. Es decir, aprovechás. Experimentos, tenés que hacer tal cosa y tal otra. Y llega un momento de que, digamos, que se saturan y están hartos, digamos, de ese extremo control. Claro. Y siempre ha habido también, a pesar de toda esa rigidez que existe en la NASA, está todo planeado, ¿no es cierto? Siempre hay historias, digamos, donde el individuo siempre lucha contra la máquina, digamos, y se revela, ¿no es cierto?, en formas a veces divertidas. Por ejemplo, John Young, bueno, uno de los astronautas de más experiencia, porque voló las misiones Géminis, después Apolo, caminó sobre la Luna, y después Space Shuttle, fue el primer vuelo de Space Shuttle. Este tipo, viste que tienen toda la comida controlada, cuándo, cómo van a comer y qué van a comer. El tipo se llevó un sándwich escondido y en medio. ¿Eso es real o es un mito? ¿Es real? No, totalmente real. ¿Y no se lo controlaron? Lo retaron cuando volvió, obviamente. Las migas flotando por todos lados, pueden hacer un cortocircuito. Pero ha habido varios de esos casos donde, es decir, que esa parte humana la tenés que respetar. Porque son humanos que viajan, si no, no mandarían. Son humanos que viajan. Así que eso se estudia muchísimo, ¿no es cierto? Y se actúa sobre esa psicología del astronauta, ¿no? Exacto, pero en cuanto. Y bueno, y el tema de gobiernos y todo eso será algo que seguirá todavía más los escritores de ciencia ficción tal vez están haciendo una exploración más importante de eso que la NASA. Eso es lo que yo pienso. Aunque uno por ahí se entera de que hay una persona en la NASA en algún lugar, ¿no es cierto?, haciendo, pero que yo sepa, no conozco. Perfecto. Bueno, ¿esto está sucediendo o está inventado también, ¿no? Ya sabemos que nadie fue a la Luna, que es todo un bolazo, ¿no? Y si no fue nadie a la Luna, que él esté en este momento hablando desde algún lugar de Almagro, de alguna zona, perfectamente puede ser así, ¿no? Pero vamos a creer que esto está sucediendo. ¿Tienen ganas de hacer preguntas?
¿Qué preguntas, por favor? Tenemos acá al amigo Esteban y Gerardo. No tengo el micrófono para darte. Ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal, Miguel? Mucho gusto. Hola. Mucho gusto, Miguel. La verdad, es un lujo escucharte para lo que amamos la exploración del espacio. Y sabés que por ahí quisiera hacerte 3 preguntas en una, no sé si se podría. Dos cuestiones técnicas y una cuestión más de tu opinión, sobre una cuestión más general, ¿no? La primera cuestión es cómo avanza la cuestión de conseguir oxígeno a partir de dióxido de carbono en Marte. Lo segundo, los avances en los medios de propulsión de las naves. Son como 2 preguntas técnicas puntuales, si querés. Y la última es tu opinión respecto a algo que nosotros vemos acá que tiene que ver un poco con la relación entre aeronáutica, espacial y geopolítica en esta tierra conflictiva en la cual estamos. Vos mencionaste lo de el impulso de la Guerra Fría para que el Apolo 11 llegara, el proyecto Apolo llegara a la Luna, ¿no? Ahora parecería que hay una situación parecida en cuanto a una competencia ya de hecho entre China y Estados Unidos, incluso como un impulso para que Artemis y todo, bueno, eso quisiera saber cuál es tu opinión respecto a hasta qué punto incide en la voluntad de la NASA para avanzar hacia la Luna y después Marte, ¿no? Eso serían 3 preguntas en una, digamos. Bueno, perfecto. Va a aprovechar bien el momento, muy bien. Perfecto. La primera, hacer oxígeno de la atmósfera de Marte, que es de dióxido de carbono, que sería, digamos, una tecnología fundamental si queremos mandar seres humanos a Marte, ¿no es cierto? Porque oxígeno para respirar y también para combustible, ¿no? Porque se utiliza, es parte de la propulsión del sistema. Eso es un tema súper serio, al punto de que el robot, el último que aterrizamos en Marte, Perseverancia, lleva justamente una estación, es una prueba, digamos, para justamente fabricar oxígeno de la atmósfera de Marte, así que, y ha sido todo un éxito. No me acuerdo las cantidades, pero ha logrado los objetivos de producir oxígeno, digamos, como estaba planeado. Es decir, que eso es algo serio que la NASA justamente, y no es fácil poner un experimento así en una misión científica, ¿no es cierto? Es decir, que porque los científicos preferirían poner otro instrumento, digamos, para estudiar Marte en este momento. Así que eso te indica un poco la seriedad de la NASA en querer invertir en tecnologías para el futuro, digamos, ¿no es cierto? Así que eso está yendo muy bien. Se probó, está funcionando. Obviamente las cantidades son muy pequeñas, se necesitaría una fábrica mucho más grande, ¿no es cierto?, que la que llevó Perseverancia, pero digamos que el concepto ya está aprobado. En cuanto a la propulsión, bueno, hay está la propulsión convencional, digamos, más convencional, y después, digamos, la menos convencional. La más convencional, por ejemplo, estamos hablando justamente del trabajo que Elon Musk está haciendo. La idea es hacer motores químicos, digamos, ¿no? que queman combustible, digamos, para hacer la fuerza del motor, pero hacerlo con combustibles que sean fáciles o posibles de fabricar en la Luna o en Marte, ¿no es cierto? Entonces, por eso que Elon Musk utiliza gas metano en vez de querosén, porque el gas metano se podría hacer con los elementos que existen en Marte, digamos, poder fabricar el combustible. Así que eso también es una de las, entre paréntesis, la NASA le llama In Situ Resource Utilization, es decir, que hacer recursos in situ, ¿no? Es decir, como el combustible y el oxígeno. Y otros, como Blue Origin, ¿no? Que es la de Bezos, compite con Elon Musk. Él se está jugando con oxígeno e hidrógeno líquido. Ahora, oxígeno e hidrógeno líquido también lo puedes hacer los puedes separar del agua, por ejemplo, que existen los polos de la Luna, y bajo la superficie de Marte hay agua también, así que si uno puede explotar esa agua y con la energía del sol separarla entre oxígeno y hidrógeno, tenés oxígeno para respirar y después oxígeno e hidrógeno para tomar agua, para volver a la Tierra, digamos.
Y si bien esa es una tecnología que ya hace años, digamos, de la época del Apolo, y el SLS iba a despegar hoy, también tiene oxígeno e hidrógeno, pero son combustibles criogénicos que hasta el día de hoy se utilizan nada más que en el despegue. Porque mantenerlos fríos en el espacio es muy difícil, ¿no es cierto? Porque el calor hace que se evaporen, digamos. Así que ahora están desarrollando la tecnología para poder, digamos, aislar térmicamente a esos tanques de combustible para ir a la Luna. Así que eso es un avance, digamos, donde la NASA con las industrias privadas como Blue Origin están trabajando juntos para eso. Y después, digamos, en la parte no convencional, la NASA ahora está volviendo a explorar propulsión nuclear, que es algo que se había empezado a hacer en los años 60 y después, digamos, después de Apolo, digamos, decayó como todo lo demás. Pero eso sí que sería, pues sería un avance tremendo, realmente cambiaría totalmente la situación. Así que la NASA está empezando a invertir dinero en energía, propulsión nuclear, y hay un par de formas de hacerlo. En cuanto a la parte geopolítica, digamos, sí, lamentablemente estamos volviendo a una guerra fría, esta vez con China. Es una lástima porque hasta hace poco, y bueno, y al mismo tiempo estamos retrocediendo por la guerra digamos, de Ucrania. En Europa con los rusos, porque los rusos teníamos actividades muy cercanas. Incluso el Curiosity llevaba instrumentos rusos. Mis amigos que habían trabajado en ese instrumento les tocaba ir a Rusia cada 2 por 3. Eran parte del team los rusos, ¿no es cierto? Y bueno, en la Estación Espacial Internacional los rusos tienen una participación importante, ¿no es cierto? Y transportaban a los astronautas americanos a la Estación Espacial. Antes de que Elon Musk terminara su nave espacial para hacer eso, ¿no? Incluso los cohetes los cohetes de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que mandaron Curiosity y Perseverancia a Marte, los motores cohetes, esos eran motores rusos, que eso lo comprábamos a los rusos, porque eran mejores que los cohetes de Estados Unidos. Así que, ¿por qué no? Así que todo eso se está yendo todo al diablo, lamentablemente. Lo bueno es que la cooperación con Europa es excelente, con Japón es excelente, con India también, está haciendo misiones con India, y bueno, y también con otros países. La Argentina ha tenido misiones con la Argentina, por ejemplo, que lamentablemente últimamente eso ya no es tanto, pero por un momento había mucha cooperación. Así que es lamentable porque justamente la actividad espacial históricamente, con la excepción de Apolo, digamos, lo que vino después, ayudó a juntar a los pueblos, ¿no es cierto? Y ahora estamos entrando en un retroceso en ese campo. Bueno, muchas gracias. Respondió bien y largo, en extenso a las 3 preguntas. El próximo que haga una pregunta, que sea una pregunta, por favor. Sí, así pueden preguntar varios. Te hago una pregunta puntual, porque mencionaste lo que es una combinación de iniciativa pública y privada, que por lo que vos decís, funciona. Entonces, no sé, mirando un poquito lo que nos pasa acá, ¿cómo se hace para que eso suceda, no? Sí, honestamente no es mi área de especialización. Honestamente, no es obvio, ¿no? Incluso hay un libro, la persona se llama Lori Garver, creo que era la subdirectora de la NASA, que fue la gran impulsora de esa. No le fue fácil, y hizo un libro bastante, digamos, crítico, ¿no?, de la NASA y de su experiencia, digamos. Pero no era obvio que iba a funcionar porque los costos son tremendamente más bajos. Es decir, es casi... Yo me acuerdo cuando anunciaban los costos, me parecían una cosa ridícula. Es decir, hacerte Elon Musk, creo que el SpaceX, hace una cápsula para astronautas, creo que la NASA invirtió $3.000 millones de dólares. Lo cual es poco para este tipo de cosas. Nuestras misiones a Marte cuestan $2.500 millones de dólares y no llevamos astronautas. Es decir, que
Eso complica mucho las cosas. Así que, pero digamos, la mecánica no la conozco. Conozco un poco la mecánica en el sentido de que participé un poco de esto, incluso una de las licitaciones fue uno de los que evalué las propuestas. Pero digamos, la modalidad es muy interesante porque la NASA tiene dos formas de trabajar con las compañías privadas. Una es la parte de supervisión, que le llaman insight, no le dicen supervision, le callan insight, porque la idea es, digamos, obviamente monitorear el progreso de las compañías porque pueden matar a un astronauta de la NASA, digamos, es decir que es importante, no le podés dar totalmente rienda suelta, digamos, pero hacerlo de tal forma de no imponer tu cultura en ellos, ¿no es cierto? Mantener la cultura de esa compañía, sus diseños, su forma de pensar, y simplemente en esos casos que vos decís, no, mira, si van en esta dirección, esto es muy peligroso, tienen que cambiarlo, pero le llaman soft touch, ¿no es cierto? Es decir, guiarlos, pero sin tratar de cambiar su personalidad como empresa, como forma de ver los problemas. Eso es una forma de arriba hacia abajo. Y después hay otra donde la industria privada, como SpaceX, donde yo también tuve la oportunidad de trabajar en esa forma, ellos van a la NASA y le dicen, necesitamos consultas, por ejemplo, sobre cómo hacer tal cosa para aterrizar en la Luna, sin dar muchos detalles. No puedo dar. Entonces, y la NASA, digamos, como tenemos el charter, ¿no es cierto?, de ayudarlos, ¿no es cierto? Es decir, que hay tratados con la NASA donde nosotros tenemos que acceder y darle lo que ellos quieren. Tenemos que transferir toda la tecnología nuestra al sector privado y ellos toman nuestras ideas, nuestras tecnologías y la implementan. Es decir, que en ese sentido ellos nos contratan a nosotros. Es una cosa rara. Nosotros contratamos a ellos y ellos nos contratan a nosotros. Y tratamos de mantener estos dos mundos separados, ¿no es cierto? Así que esa es la forma que se trabaja y ha sido muy exitosa y muy simbiótica, porque entonces nosotros como la NASA nos podemos dedicar a hacer el desarrollo básico, ¿no es cierto? Porque por ahí ellos no tienen el dinero, digamos, para desarrollar, pues lleva a veces décadas, así que nosotros le podemos dar ese know-how y se lo tenemos que dar a todas las compañías privadas que sean de Estados Unidos, tienen que tener, obviamente, pues, dinero de los taxpayers americanos, ¿no es cierto? Y se pasa esa transferencia de conocimiento. Así que funciona muy bien los detalles en cuanto a costos y todavía, digamos, el jury's still out, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora hay toda una serie de naves espaciales robóticas que van a ir a la Luna que se hicieron con este mismo estilo, exactamente el mismo estilo, con costos bajísimos, pero todavía no sabemos si va a funcionar la cosa, ¿no? Es decir, porque para que sean baratos tenés que hacer menos trabajo, tenés que tomar más riesgos, ¿no es cierto? Porque no es que nosotros somos caros por ser caros, es simplemente porque si bien tenemos cierta burocracia, también somos muy cuidadosos, tal vez somos demasiado adversos al riesgo, digamos, ¿no? Pero eso hace que nuestras misiones funcionen la primera vez. Muy bien. A ver, tenemos ahí una pregunta al lado, justamente. Gracias. Hola, Miguel. Buenas tardes. Y aprovechar lo que dijeron antes, ¿cómo es Elon Musk, que está por un lado demonizado, que tiene a Tesla, SpaceX, Starlink? ¿Charlaste con él? ¿Cómo fue esa experiencia? Y nos lo traigas un poco hacia la Tierra, porque está como en otro planeta. Es un genio por un lado y por otro lado no lo quieren. Entonces, que nos cuentes un poco más desde tu perspectiva. Bueno, yo a él lo conocí muy poco y prefiero no dar los detalles cómo lo conocí, pero lo conocí a él ahí en Hawthorne y habré hablado, yo qué sé, media hora con él. Me dijo que el futuro del espacio no era la NASA, era SpaceX. Muy bueno. Y hablamos de cuestiones técnicas. Pues yo le preguntaba a él como el diseño de la nave que estaban haciendo y los problemas que teníamos problemas muy en común, ¿no es cierto? Y bueno, y la técnica de él era obvia, nosotros en la NASA sobreanalizamos todo, ¿no es cierto? Mientras que ellos dicen, nosotros vamos a probar y si funciona, funciona, y si no funciona, vamos a entender por qué no funcionó. Así que tienen esa actitud, digamos. Digamos que tengo amigos que trabajan
en SpaceX, así que conozco un poco la dinámica, ¿no? Es decir, que existe ahí. Es muy exigente, digamos. La gente que cuando yo voy a la planta de SpaceX, por este tipo de trabajo que hacemos, es remarcable la juventud, ¿no? Son todos jóvenes, re jóvenes, ¿no es cierto? Y por un lado tenés que ser muy joven, porque tenés que trabajar, si bien nosotros trabajamos muchísimo en la NASA, en la NASA al revés, nos dicen paren muchachos, que no se agoten, digamos. Allá es al revés, allá si vos no vas a trabajar el fin de semana te miran mal. Si no te quedás tarde a trabajar, incluso te dan cena gratis, ¿no es cierto? Y bueno, y lo otro es que, claro, Elon Musk, digamos, esta es mi opinión por lo que yo escucho, así que no lo tomen totalmente como, ¿viste? Es mi opinión. Él, digamos, 5 ideas, 3 son increíbles y 2 son imposibles, digamos. Y al pobre tipo o tipa que le tocó decirle ¿cómo se llama? Elon Musk, que la idea esa no va a funcionar, te la regalo, porque no es, sería una situación difícil, digamos, porque no se rinde fácil, digamos. Así que viven con una cierta tensión, ¿no es cierto? Porque simplemente están, digamos, está empujando, digamos, los límites de todo, digamos. Así que vos tenés que tener digamos, el mismo hambre que él, digamos, para hacer eso y la misma capacidad física y mental para vivir en ese mundo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, que eso es la parte que yo veo que, digamos, que los que trabajan ahí viven un poco con el miedo, digamos, o muy estresados, digamos, pero por otro lado, le encanta lo que hacen porque ellos en un año de trabajar para SpaceX equivale como experiencia laboral, no te miento, son 5 años de trabajar en la NASA, ¿no? Porque como está todo comprimido, digamos. Así que es un poco ambos. Aman trabajar ahí, pero al mismo tiempo están mucho más estresados que nosotros que trabajamos en la NASA. Eso es lo que te podría decir. En cuanto a su vida personal, yo lo admiro mucho a él, pero a veces, viste, me desilusiona con algunas cosas que él dice, sin entrar en detalles. Es una persona, digamos, que la gente lo escucha, ¿no es cierto? Así que debería tener un poquito más de control a veces. Pero yo lo admiro mucho a él y me parece que ha hecho lo que está haciendo para nuestra industria espacial es fantástico. Y bueno, y las cosas, Estados Unidos es inmigrante como yo, pero Estados Unidos es muy famoso porque estas personas como Elon Musk o, digamos, Steve Jobs, que están ahí al borde, digamos, de la genialidad y la locura, ¿no es cierto?, encuentren un lugar próspero para poder desarrollarse, ¿no es cierto? Y ha habido muchas personas como él, digamos, en la vida de Estados Unidos que han tenido un impacto enorme. Howard Hughes es otro loco lindo, ¿no es cierto?, que tuvo un impacto impresionante. Y es un poco así la cuestión. Estos genios vienen con esa, digamos, dualidad, digamos, que son increíbles, pero al mismo tiempo, digamos, están ahí al borde, digamos, ¿no? Así que, y los hacen, por un lado, los hacen también más interesantes, ¿no? Claro. Buenísimo. Tenemos que ir medio cerrando. Preguntas, se pueden hacer críticas, no sé, arriesga en este momento, sí. Ahí tenemos una... Está un poquito lejos, ahí llega. Sí. Sí, perdón. Muchas veces me da la sensación que está buenísimo esto de ver al más allá, como creo, a quién no le gusta, ¿no? Mirar al cielo y decir, ¡guau, Marte! Pero también se habla mucho de la polución, ¿no? De todos estos artefactos que están dando vueltas, el famoso auto que se mandó, el trencito de satélites, como hay mucho dando vueltas ahí arriba, y me pregunto hasta qué punto son titulares como medio sensacionalistas, porque el espacio es mucho más grande y al final lo que se está mandando arriba no es tan terrible,
o si realmente es algo que justamente porque todos estos proyectos tienen muchos más años de desarrollo, si en algún momento van a ser problemáticos. ¿Cómo se trata el tema de eso, de todo lo que está? Y ahora hace poquito, hace 2 días, cayó algo en México, creo, un cacho de artefacto espacial. Nada, ese tipo de cosas. Sí, no, la chatarra espacial es un problema muy serio. Hay convenios, por ejemplo, digamos, y creo que una de la segunda etapa de un cohete chino que no lo hicieron ingresar en forma controlada. Por lo general, digamos, las misiones de la NASA, los europeos, los japoneses, digamos, tenemos más cuidado para esas cosas, ¿no es cierto? No es que de vez en cuando por ahí nos pasa algo y también una chatarra cae, digamos, en el lugar incorrecto, digamos, pero hay una cierta, digamos, hay unas ciertas normas internacionales para que las cosas caigan en lugares donde no hagan daño, pero también está la chatarra que queda dando vueltas, ¿no? Y ya hay, digamos, estudios y es muy probable justamente si caen los costos de los lanzamientos, de que se establezcan compañías que vayan a limpiar chatarra. Incluso ya ha habido experimentos de ir a coleccionar chatarras y de orbitarlas y traerlas a la Tierra. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a financiar eso? No sé, porque serán gobiernos que paguen, digamos, por eliminar la chatarra que su país genera. No sé, tal vez sería un modelo, y habrá compañías privadas que compiten para hacerlo con los precios más bajos posibles. Así que, pero eso ya se está estudiando, incluso ya ha habido experimentos de cómo juntar esa chatarra en forma económica, porque la cuestión es hacerlo en forma económica porque hay tanta. Y por el lado de la polución de los satélites, eso la verdad que no sé. Yo me pregunto lo mismo, ¿en qué momento, digamos, esa parte también se va a tener que regular? Elon Musk está tratando de hacer que los satélites de él no sean una interferencia para la astronomía, por ejemplo, pero leí hace poco que todavía sigue creando problemas, así que no sé cómo se va a resolver ese problema, honestamente. Me preocupa un poco, porque a mí me gusta el cielo estrellado. No quiero que algún día veamos más satélites dando vuelta que estrellas, ¿no? Eso sería realmente una pena. Así que no sé cómo se va a resolver ese problema, honestamente. Bueno, amigos y amigas, vamos a darle un aplauso a nuestro amigo Miguel. Muchas gracias, un placer. Bueno. Te agradecemos un montón, Miguel. Gracias. Te hicimos tantas preguntas, estás cansado. Sí. Ahora somos argentinos, tenemos ganas, queríamos que hubiera un argentino en la NASA y está ahí. Lo hemos logrado. Somos varios argentinos en la NASA. No sí. Soy el único. Bueno. Muchísimas gracias por toda la atención, el tiempo que nos dedicaste. Gracias. Gracias. Muy buenas, me gustó mucho las preguntas y estar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao.